Los videojuegos en línea han estado presentes desde la más tierna infancia de Internet. Es decir, algunos de ellos, como Ultimate Online o RuneScape, fueron creados antes de que las primeras redes sociales vieran la luz, por lo que no debería ser ninguna sorpresa que varios de ellos, por no decir todos, cuenten con una historia bastante rica y llena de anécdotas graciosísimas, la par de impresionantes y en algunos casos lamentables. Pero si nos ponemos a categorizar, ¿cuáles de estas son las más memorables de todas? Aquellas que todavía no se han olvidado, aquellas que todavía se siguen recordando hoy día. Pues ese es precisamente el tema de este video. Prepárate, porque hoy vamos a explorar los 7 eventos más importantes ocurridos en un juego en línea, según su servidor. Sin más que decir, comencemos. Este puesto se lo lleva a un evento bastante reciente, pero que tuvo un gran impacto no solo dentro de la comunidad de Helldivers 2, sino en todo internet. ¿Pero de qué va esto? Pues verás, Helldivers 2 se trata de un juego de disparos cooperativo en el cual los jugadores deben conquistar cada uno de los planetas presentes en el juego, a la par de defenderlos de amenazas como insectos gigantes y autómatas. Y son precisamente estos últimos los que protagonizan esta anécdota gracias a un sujeto conocido como Joel. Pero, ¿qué hizo este infeliz? Pues lo primero que debes saber es que Joel posee el puesto de Game Master dentro de Helldivers 2. Y el muy bastardo, estando aburrido un día, no se le ocurrió mejor idea que modificar la dificultad y respuestas de las IAs que controlan a los autómatas. Después de estas simples modificaciones, no se trató de días, sino tan solo de horas para que se perdiera el planeta en manos de las máquinas. Como si se tratara de una pesadilla sacada del mundo de Matrix o de la mente de Skynet, las máquinas empezaron una masacre total. Comenzaron a implementar nuevas estrategias, literalmente se las ingeniaban para dirigir a los jugadores a distintas trampas donde eran emboscados y aniquilados. Acorralaban a los escuadrones atacándolos desde todos los flancos posibles. Llegó un punto en donde hasta los árboles hablaban en binario. Malevolon Creek se había convertido en el Vietnam de Helldivers 2. Un talón de Aquiles que había unido a todos los jugadores tanto dentro como fuera de la comunidad en un solo objetivo: instaurar de nuevo la democracia en Malevolon Creek a punta de fuego y acero, como mejor saben hacerlo. Gracias al esfuerzo en conjunto de la comunidad de Helldivers 2, Malevolon Creek es de nuevo un planeta perteneciente al sistema de la Super Tierra. Sin embargo, es mejor permanecer atentos, pues nunca se sabe cuándo Joel atacará de nuevo. Esto es RuneScape, uno de los primeros MMO en la historia, un verdadero old school entre los old schools. Y no, el título de este puesto no es ninguna broma, en verdad algo así pasó, pero pongámonos en contexto primero. RuneScape es un MMO cuya principal característica se encuentra en que puede jugarse en cualquier navegador, lo cual facilita bastante la optimización de los servidores del juego y permitirá que este pudiera correr en prácticamente cualquier computadora. Recuerden esto porque es un punto clave en la historia. Como cualquier otro juego en línea, RuneScape poseía distintos mercados de compra y venta de objetos cuyos valores dependían de la rareza de los mismos. Una opción bastante atractiva para muchos jugadores, puesto que el proceso de farmeo y adquisición de oro dentro del juego era bastante tedioso y podía llevar horas y horas de trabajo, por lo que se hacía bastante común ver este tipo de negocios en donde se hacían transacciones con dinero real a cambio de oro u objetos del juego. Y es aquí en donde entran los venezolanos. Verán, por aquellas épocas del 2013 en adelante no es desconocido el hecho de que el país estaba y sigue pasando por una crisis de la cual lamentablemente no se ha podido recuperar. El sueldo mínimo por aquel entonces estaba rondando entre los 4 a 5 dólares estadounidenses, los cuales no cubrían prácticamente ningún gasto. Como ven, la situación no era ninguna broma. Pero entre 2015 y 2016 un grupo de jugadores venezolanos descubrieron que se podía ganar una cantidad moderadamente decente de dinero dentro del juego, lo cual resultó en un boom gigantesco para la plataforma, pues llegó a haber un tiempo entre los años 2017 y 2019 donde casi el 70% de los jugadores eran de Venezuela, lo cual resultaba bastante entendible si teníamos en cuenta que la mayoría de ellos pasaron de ganar unos 4 a 5 dólares al mes a ganar como mínimo unos 6 dólares por hora de farmeo.
Y aquí es donde la gente se pregunta, ¿por qué RuneScape? De todos los MMO en línea que existen, ¿por qué tenía que ser precisamente RuneScape? Bueno, pues verás, debido al déficit económico por el que pasa el país, era muy difícil para las personas llegar a comprarse un equipo siquiera moderadamente decente para correr cualquier tipo de MMO. De hecho, el equipo estándar con el que llegaba a contar cualquier venezolano en aquella época se trataba de una computadora Canaima, las cuales regalaba el gobierno a los estudiantes, siendo la Canaima de letras rojas la más potente de aquella generación. Y si bien no era una gran cosa, la verdad es que RuneScape, debido a sus características, no era muy exigente con los procesadores de las computadoras. Y como bien recordarás, esta era capaz de jugarse en navegador, lo que facilitaba bastante la tarea de la pequeña Canaima. Sin embargo, debido a las grandes oleadas de jugadores venezolanos que venían llegando cada vez más y más a la plataforma con el fin de conseguir dinero farmeando, se terminó obteniendo una devaluación del precio del oro y una inflación en general dentro de los servidores del juego. Bastante irónico, ¿verdad? Debido a esto, la comunidad anglosajona dentro del juego entró en conflicto con la comunidad de jugadores venezolanos, conflicto el cual fue degenerando en una cacería de brujas de venezolanos. En algunos foros de internet angloparlantes se llegaron incluso a hablar de cómo reconocer a jugadores venezolanos, de cómo atraerlos y de cómo aniquilarlos dentro del juego para robarles todas sus cosas. Todo esto llegó a su punto culmen en la gran batalla de Revenant Caves, en donde se desató una guerra total y sin cuartel entre la alianza de jugadores venezolanos y una guild conocida como Reign of Terror, la cual era una de las mayores parties y la principal en llevar a cabo las cacerías de jugadores venezolanos. Al final del día, esta guild cayó derrotada ante la alianza liderada por, y no me estoy inventando los nombres, Arepa Master 69 y un tal Simón Bolívar, el 9 de enero de 2020. Este sangriento combate tuvo un aproximado total de 3 horas de duración, en donde se registraron pérdidas de hasta $150,000 en mercancía del juego. Al final del día, los programadores decidieron tomar la decisión de limitar la cantidad de oro que se podía obtener dentro de algunas zonas del juego, lo cual provocó un abandono o migración masiva de venezolanos hacia otros juegos en línea. Sin duda, una de las anécdotas más locas sucedidas dentro de un juego en línea, y que quedará por siempre en el recuerdo de la comunidad de RuneScape. La verdad no creo que deba decir demasiado sobre World of Warcraft. Después de todo, se trata del MMORPG por excelencia. Y teniendo en su mejor momento un pick de 12 millones de jugadores, estamos hablando nada más y nada menos que del rey del género. Y al ser poseedor de una comunidad tan grande, obviamente también tendría algunas de las anécdotas más impresionantes de todas. Para iniciar con esta anécdota tenemos que tener en cuenta que WoW es un juego cuya temática se basa en el eterno conflicto entre dos facciones, Alianza y Horda, por lo que es bastante normal ver distintos enfrentamientos entre los jugadores de un bando y otro. Y fue en una de estas faenas ocurridas antes de que siquiera llegara a salir la primera expansión del juego, que ocurriría uno de los eventos que marcaría a los jugadores de Ventormenta para siempre. Verás, un día un guild de jugadores de la Horda sin nada más que hacer, vieron a Khazad, un jefe de mundo con algunas de las habilidades más rotas del juego, y decidieron que sería una gran idea mandarlo por Uber a la capital de la Alianza. Por supuesto, se trataba de una actividad más fácil de decirla que hacerla. Para que tengas una idea de la hazaña que significaba hacer esto en el WoW Classic, tienes que tener en cuenta que hablamos de al menos unos 5 reinos infernales de distancia, es decir, aproximadamente 1 hora, y eso solo si haces todos los pasos correctamente. Porque si llegaban a fallar un solo ataque o lo hacían a destiempo, este volvería todo el camino a su lugar de descanso original. Por lo que fácilmente esta bromita podía costar horas y horas de trabajo. Sin embargo, con el ímpetu en alto y después de un viaje que parecía un completo calvario, finalmente el jefe llegó a Ventormenta. Y fue cuando se desató el infierno en la Alianza. Todos los jugadores, incluso aquellos que no se encontraban cerca de sus hogares en la vida real, fueron corriendo a conectarse para defender su ciudad capital. Se veían hordas y hordas de jugadores novatos corriendo para intentar hacer algo en contra del jefe del mundo solo para ser completamente aniquilados por Khazad. Incluso los top PvP del servidor eran totalmente inútiles en contra de semejante amenaza. ¿Pero por qué se debía esto? Verás, Khazad, o mejor dicho, Lord Khazad, poseía una habilidad bastante retorcida, por no decir otra palabra.
Esta habilidad se llamaba Capturar Alma, la cual curaba al jefe en un 70% de su vida por cada jugador que aniquilaba, además de poseer un potente ataque de área, el cual era bastante devastador. Tienes que tener en cuenta que Kazak, al ser un jefe de mundo, tiene que ser combatido normalmente por raid de jugadores de los mayores niveles posibles, y aún con todo y ello no se escapa la posibilidad de que alguno de ellos pueda morir de vez en cuando, curando así la vida de Kazak. O sea que para colmo de males, Kazak en estos momentos no solo era un monstruo muy poderoso, sino que se encontraba en una ciudad casi completamente abarrotada de jugadores novatos, los cuales morían al más mínimo contacto del jefe, curándolo constantemente y haciendo a Kazak prácticamente invencible sin importar lo que le lanzaran. El asunto alcanzó tal escala que después de horas de muerte y destrucción dentro de Ventormenta, donde solo podían verse a jugadores corriendo por sus vidas, uno de los moderadores finalmente bajó como si se tratara del mismísimo Salvador, e intervino para tumbarse a Kazak de un solo golpe mientras era ovacionado por toda la facción de la Alianza. Sin embargo, esto no termina aquí. Después de tal evento, ambas facciones siguieron jugándose la misma broma una y otra vez. Obviamente con otros jefes de mundo, puesto que Kazak ya había sido parcheado para aquel entonces. Pero es que además de eso, los programadores tomaron nota de lo que había sucedido y lo utilizaron como inspiración para el evento pre-expansión de Lich King. Sin duda, estamos hablando de una broma que marcó un antes y un después en la historia de World of Warcraft. EVE Online se trata de un juego de pago que toma lugar en el espacio exterior, conformada por una gran cantidad de facciones creadas por los propios jugadores. Entre las que nos interesan se encuentran Gunsword, Pandemic Legion y TES, quienes fueron los principales protagonistas de este suceso. Verás, estas tres fuerzas se encontraban siempre en conflicto por el control de los territorios, algo así como Warhammer, pero más autista, y eso ya es decir mucho. Pero todo alcanzó su punto de ebullición cuando un jugador de Gunsword llamado Davigrech Boat se le asignó el comandar una de las tantas pequeñas escaramuzas que se efectuaban en el sistema de Asakai. Estas se trataban de pequeñas batallas que realizaban las tres facciones para que sus pilotos se mantuvieran entretenidos, ya sabes, nada fuera de lo común. Sin embargo, a Davigrech se le terminó yendo el asunto de las manos y en vez de enviar un pequeño grupo de apoyo cometió un error y terminó enviando a nada más y nada menos que una nave de clase Titán. Verás, en EVE Online existen una gran cantidad de naves que se pueden comprar por una cuota justa de dinero, pero entre las más caras y más poderosas, llegando a un valor de casi $7.000, se encuentran las naves de clase Titán, las cuales, si bien son capaces de destruir sistemas enteros por sí solas, lo cierto es que tardan mucho en cargarse y mientras lo hacen se encuentran totalmente desprotegidas. Y esta, al haber sido enviada por accidente, no fue acompañada de ningún grupo de apoyo que pudiera protegerla. TES y Pandemic Legion, al darse cuenta de que prácticamente les habían puesto una bomba nuclear en las afueras de su casa sin ningún tipo de protección, se frotaron las manos ante la posibilidad de destruir a un titán de la facción enemiga. Y los jefes de Gunsword, ni tontos ni perezosos, al darse cuenta de la estupidez que había hecho uno de sus pilotos, salieron en banda con toda su flota. Acción que también siguieron TES y Pandemic Legion para desatar así una batalla de la cual formaron parte más de 3.000 jugadores. El conflicto escaló a tal magnitud que los desarrolladores tuvieron que reducir el tiempo de juego en esa zona de la galaxia en específico para evitar que los servidores colapsaran. Y por si no fuera poco, una de las comandantes de Pandemic Legion, una tal Elise Randolph, mandó un mensaje para que todas las demás facciones entraran también al conflicto en contra de Gunsword. En total participaron unas 270 facciones en la batalla que duró unas 7 horas y en donde se terminó perdiendo un total de $15.000 en naves y recursos. Y por si te interesa saber el resultado final de la batalla, Gunsword tuvo que correr con el rabo entre las piernas tras semejante amenaza, es decir, toda la galaxia se había unido en contra de Gunsword. Pero amigo mío, si crees que Gunsword con esto se iba a amedrentar, pues prepárate porque no va a ser la última vez que va a ser mencionada en este top. ¿Recuerdas todos los sucesos ocurridos durante la época de la cuarentena mundial que se vivió hace unos pocos años? Toda esa histeria colectiva, la depresión, el estrés y todas las estupideces que hacían las personas con el fin de evitarla.
Bueno, ¿qué pensarías si te dijera que todo eso ya había pasado hace no mucho tiempo atrás dentro de un juego en línea? Seguramente te quedarías pensando en algún videojuego con temática de zombies o que tuviese lugar en algún mundo post-apocalíptico, ¿no es así? Pero no, todos estos acontecimientos tuvieron lugar en el año 2005, de nuevo en World of Warcraft. Sí, de nuevo en WoW. Parece que estas personas no pudieran quedarse tranquilas ni por un segundo, pero no nos desviemos del tema. El día 13 de septiembre de 2005 se introdujo una nueva mazmorra en WoW conocida como Zul'Gurub y cuyo jefe final era el dios sangriento Hakar, una suerte de dragón o lagarto gigante el cual resultaba una verdadera amenaza para jugadores de alto nivel, principalmente porque este era poseedor de una habilidad conocida como sangre corrupta, la cual hacía daño con el pasar de los segundos y era capaz de transmitirse entre los propios jugadores, así como también a sus mascotas. Los programadores de Blizzard obviamente se encargaron de que este debuff desapareciera en cuanto los jugadores abandonaran la mazmorra. Sin embargo, al salir de la zona, los jugadores se dieron cuenta de que por algún error en la programación las mascotas seguían infectadas con el debuff, y cuando por un descuido una de estas mascotas fue invocada en una de las grandes ciudades del juego, comenzó la pesadilla. Pues se descubrió que no solo los jugadores y sus mascotas se veían infectados, sino que también los NPCs eran capaces de contraer la infección. También hay que tener en cuenta que al tratarse de un debuff proveniente de un jefe de nivel avanzado, esta enfermedad resultaba fatal para los jugadores de nivel más bajo, los cuales morían casi de manera instantánea. Para colmo de males, los programadores no tenían idea de qué hacer para solucionar el problema, por lo que los jugadores se encontraban abandonados a su suerte. Este incidente duró una semana en la cual las grandes ciudades se habían convertido en cementerios. Se podían ver cómo las calles se encontraban pavimentadas de esqueletos y cadáveres de los jugadores, los cuales a su vez durante este tiempo adoptaron distintos comportamientos. Algunos jugadores intentaron ayudar a los infectados formando zonas de cuarentena en donde los sanadores intentaban hacer lo suyo, pero por supuesto no faltaron los que querían lucrar con la desgracia ajena. Pues no faltaron los sanadores que quisieron cobrar una cuota de oro a cambio de librar a los jugadores de la enfermedad que habían obtenido durante la época de la infección. Hubieron otros que decidieron abandonar las grandes ciudades dirigiéndose a zonas totalmente recónditas y escondidas del mapa, mientras que hubieron otras partes que se dirigieron a zonas PvP con el fin de poder matar a cualquier jugador infectado antes de que se les pudiera acercar. Así como también no pudieron faltar los payasos que se aprovecharon del caos para contagiar a tantos jugadores como pudiesen antes de morir. Sin embargo, también se pudo ver un lado bastante encomiable por parte de los jugadores de bajo nivel, los cuales, a pesar de ser los más vulnerables ante la infección, decidieron guiar a jugadores de alto nivel a zonas escondidas del mapa donde pudieran refugiarse, al menos hasta que llegara la infección allí también. El comportamiento exagerado de los jugadores ante la situación había llegado a tal punto que grandes expertos de la salud y epidemiólogos estudiaron este evento y lo utilizaron como un simulacro de cómo podrían llegar a reaccionar las personas ante una epidemia real. Dicho estudio resultó ser bastante lucrativo para los investigadores, pues habían encontrado algunos aspectos con los que no contaban con anterioridad ante semejante amenaza, entre los que se encontraban la curiosidad y la estupidez humana. La curiosidad por parte de jugadores que no se creían que se hubiese propagado tal infección y fueron directamente a las ciudades a contagiarse, y la estupidez y maldad por parte de otros jugadores que simplemente contagiaban a otros jugadores por un sentido del humor bastante retorcido. Y lo cierto es que, por lo que pudimos observar en los últimos tiempos de primera mano, se puede decir que no se encontraba muy lejos de la realidad. Muchos en EVE Online pensaban que después de lo ocurrido en Asakai jamás se volvería a ver un conflicto bélico de tal magnitud. Sin embargo, el destino suele tener un sentido del humor bastante peculiar. Pues sería en enero de 2014 cuando se desataría el que quedaría para la historia como la batalla de mayores proporciones jamás vistas en EVE Online, y uno de los más grandes enfrentamientos en la historia de los videojuegos. Como sabrás, en EVE Online, con el fin de mantener el control sobre un territorio, es necesario pagar una cuota aparte. No por nada es conocido como el juego de los millonarios.
Pues en una de las incursiones de Black Legion, uno de los aliados de Gunsword, el cual a pesar de haber salido vapuleado del anterior conflicto se había recuperado rápidamente, notó que una de las facciones aliadas de Pandemic Legion, conocida como N3, había olvidado pagar la cuota de mantenimiento y protección sobre el sistema BR5RB, dejando la zona completamente vulnerable a los ataques enemigos. Sin embargo, esto no se había informado hasta tiempo después. A la mitad de transcurso del año, tanto Pandemic Legion como TES habían encontrado en innumerables conflictos en contra de Gunsword, pero este último se había hecho con un nuevo aliado, las facciones rusas. En una de las batallas, TES había resultado gravemente dañado, por lo que tuvo que retirarse de la zona, y dejando a Pandemic Legion completamente solo en contra de Gunsword y los rusos, lo cual obviamente terminó resultando en una derrota para Pandemic Legion. Pero no sería sino hasta tiempo después que se obtendría el gran enfrentamiento final. Cuando nuevamente Pandemic Legion volvió con una gran flota dispuesta a enfrentarse tanto a Gunsword como a los rusos, una de las naves exploradoras de los rusos en una incursión aparte había encontrado la falla que se había mencionado anteriormente, el incumplimiento por el pago de la zona BR5RB. Al ver esto, el explorador informó rápidamente a su facción, la cual procedió a llegar con toda su flota, informando también a sus aliados de Gunsword para que vinieran a ayudarlo a mantener la zona. Ante esto, Pandemic Legion y sus aliados se vieron prácticamente obligados a dar la vuelta y volver para defender su soberanía sobre esa zona, solo para observar cómo ahora esta pertenecía a los rusos y sus aliados. A este punto solo había un camino a seguir y era la guerra total. Para colmo de males para Pandemic Legion, el sistema BR5RB que había tomado la facción rusa aprovechando la negligencia de N3, no solo les ofrecía fuego extra por parte de los mecanismos de protección del planeta, sino que también resultó ser uno de los almacenes de recursos más importantes de Pandemic Legion, lo que significó una gran ventaja. De inmediato, ambas facciones fueron con todo para conservar el control de la zona, armando una carnicería de proporciones interestelares sin igual. Se veían naves explotando por doquier, grandes acorazados chocándose unos con los otros e imponentes titanes llegando de un bando y de otro. Hasta jugadores que nada tenían que ver con el conflicto fueron apareciendo de distintas partes de la galaxia para formar parte de este desastre. Hubieron quienes incluso reactivaron sus abandonadas cuentas solo para formar parte de esta masacre. Esta batalla tuvo una duración de 21 horas con un total de 7.500 jugadores conectados y con pérdidas equivalentes a $300.000, y solo fue detenida cuando a las 11 AM del siguiente día el servidor entró en mantenimiento. La batalla fue tan legendaria que los desarrolladores colocaron como decoración permanente una gran cantidad de naves titán destruidas en el sistema como un eterno recordatorio de la masacre presenciada en esa zona. Y por si te interesa el resultado, el gran ganador de todo este conflicto fue Gunsword, obteniendo su venganza tras las batallas ocurridas anteriormente. Sin duda, EVE Online nunca decepciona. EverQuest se trata de uno de los MMO más longevos de internet y posee una comunidad que, a pesar de no ser tan grande como la de otros juegos ya vistos a lo largo del video, son personas cuya vida se encuentra bastante ligada a este juego. A lo largo de su historia, este mundo ha sido testigo del inicio de grandes amistades y de momentos muy emotivos, siendo uno de ellos el que se encuentra en la cima de este top, y es el funeral de Fateware en 2004. Fateware se trataba de un personaje muy querido y respetado dentro del mundo de EverQuest, pero que lamentablemente el jugador que lo controlaba terminó falleciendo. Por lo que al darse a conocer la noticia dentro del mundo de EverQuest, todos sus amigos decidieron llevar a cabo un funeral en el juego. Durante la ceremonia, muchos jugadores rindieron tributo compartiendo con los demás las historias de las aventuras y anécdotas que habían vivido junto a él. Francamente, pensaba terminar este TOD con el lamentable suceso del funeral arruinado en World of Warcraft, el cual tuvo más repercusión por lo aborrecible del acto. Pero a pesar de no haber sido el más importante de los acontecimientos presentados en este video, nos sirve para recordar que para una buena cantidad de personas, estos mundos son el hogar de algunos de sus más bellas experiencias y recuerdos, así como también ha sido el lugar de nacimiento de algunas de las más bellas amistades. Este ha sido el usuario Opinión Indiferente y les deseo a todos un buen día.